Bueno, hoy quiero seguir en la sintonía de lo que nos han predicado las últimas semanas. Estuvo mi esposo hablando un poco de activar lo nuevo de Dios, deshacernos de lo viejo. El pastor Luis estuvo hablándonos de tomar buenas decisiones y todo eso tiene que ver con la voluntad de Dios. Creo que estamos en el Espíritu hablando de lo mismo cuando el Espíritu Santo está confirmando la palabra. Y hoy quiero hablarles de algo que he titulado Camina en el plan de Dios. ¿Qué tal si lo dicen positivo conmigo? Camino en el plan de Dios. Muy bien. Y qué hermoso es saber que nuestra vida está en las manos del Señor. Es decir, que Él diseñó un plan para nosotros y que no caminamos solos, que no vamos por la vida sin dirección, sino que estamos guiados por un Padre que conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y tiene cuidado de nuestro futuro. ¿No les parece espectacular? Cuando yo aprendí esto, recién cristiana, esto trajo una paz a mi vida impresionante porque vivía muy ansiosa del futuro. Yo pensaba que no iba a ser una buena profesional, que no iba a tener éxito, que probablemente no me iba a casar. Mujeres, ¿cuántas como yo? Ay, sí me casaré y sí podré ser una buena mamá. O sea, tenía mucho temor del futuro. Pero cuando empecé a entender que Dios ya diseñó mi futuro, yo empecé como a lanzarme en los brazos de Dios y a dejarme guiar por Él. Y el Señor fue dirigiendo cada paso. Entonces, muchas personas pueden vivir buscando propósito, ¿para dónde voy? Buscando identidad, quién soy, y buscando la plenitud en diferentes lugares, diferentes maneras de vivir. Pero la verdadera paz, el verdadero sentido de dirección lo encontramos es en Dios. Es Él, dice la palabra, su voz, su consejo, el que te dice, este es el camino, esta es la dirección, este es el lugar. Y pongámoslo en concreto, es Él el que te dice, este es el negocio, esta es la casa, ese es el trabajo, esa es la persona. Él nos quiere guiar por ese camino que Él ha diseñado para nosotros. Entonces, hay algo que debemos entender hoy y es que nosotros no somos una casualidad. No somos un error. No estamos viviendo una historia improvisada. ¿Cuántos les da eso paz? Dios no está improvisando contigo a lo que salga, no. Él tiene un plan que lleva nuestro nombre. Entonces, antes de que diéramos el primer paso en esta historia, en esta vida, el Señor ya nos conocía y ya había diseñado un plan. Así lo dice el Salmo 139, verso 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Dónde se estaban diseñando tus días? ¿Dónde se estaban escribiendo? En el libro del Señor. Nuestra historia, nuestra vida está escrita en un libro. ¿Cuántos quisieran tener acceso a ese libro? Señor, déjame ver el libro de mi historia, que viene para mi futuro. Pero qué lindo que Él tiene un plan que ha escrito para nosotros. Qué descanso produce en nosotros entender esto, que a Él nada lo toma por sorpresa. Él sabe exactamente en dónde estás hoy, qué necesitas y hacia dónde te está llevando. Y aunque muchos hemos cometido errores y a veces como que cargamos, yo me he equivocado demasiado, ¿será que yo sí logro porque yo he cometido muchos errores? Miren, la Biblia dice que Él es experto en enderezar la senda torcida, que Él es experto en allanar las montañas, los caminos escabrosos. O sea, Dios es fiel en enderezar los caminos cuando nosotros nos dejamos guiar. Eso es importante. Y podemos también tener paz en los planes que Dios diseñó. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cómo son los planes que Dios tiene para nosotros? Son buenos, son de bien. Y si de casualidad te llega una voz allí, esa voz del enemigo, a traer a tu vida temor, ¿sí? A traer a tu vida incertidumbre de que vas a morir pronto, de que te va a pasar algo, tienes que hablarle a esa voz y decirle, Dios diseñó para mí planes buenos, planes de bien, que auguran futuro y esperanza. Me gusta una versión que dice un futuro lleno de bienestar. Qué lindo, ¿no? Me espera un futuro lleno de bienestar. Cuando habla de la mujer de Proverbios 31, dice que se ríe sin temor al futuro. ¿Cuántas pueden decir eso?
Me puedo reír sin temor al futuro, porque mi Padre tiene planes para mí en el futuro que auguran bienestar. Qué lindo, ¿no? ¿Cuántos pueden pensar así? Eso requiere renovación de la mente, ¿sí? Porque acuérdense que esta vida nos enseñó, tienes que estar alerta, porque lo malo viene, ¿cierto? Porque el día malo se acerca. Y el Señor dice en la palabra que vamos a vivir sin temor a las malas noticias. Ese es el plan del Señor. Entonces, Dios no piensa en destrucción para sus hijos. Él piensa en crecimiento, Él piensa en esperanza, Él piensa en darnos un buen futuro. Y lo lindo es que el Señor ya se adelantó a tu futuro. Tú vives el día de hoy, pero ya el Señor caminó este año. Ya el Señor conoce tu 2027, conoce tu 2028, tu 29, tu 30, tu 40. Qué lindo, ¿no? Ya el Señor caminó todos tus días sobre la tierra, dice la palabra, y Él tiene cuidado de ti hasta que peines canas. Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Cuántos necesitan hoy recordar eso? Que los pensamientos que Él tiene para ti acerca de tu futuro son más altos que los tuyos. De pronto tú has pensado, yo quiero esto, yo quiero ir a tal ciudad, yo quiero ir a tal trabajo, yo quiero estudiar en tal universidad, yo quiero tener una empresa así, pero el Señor te dice, mis pensamientos y mis planes son más altos. Qué lindo confiar y poder descansar en que lo que Él diseñó para nosotros es mejor que lo que tú y yo hemos podido planear. Entonces, Dios tiene un plan contigo y no lo va a abandonar. Se lo prometió a Jacob. Génesis 28:15. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Dios tenía un plan de llevarlo a cumplir su propósito y le dijo, te haré volver cuando te haya cumplido todo lo que te he prometido. Las promesas que Dios te ha dado, Él las va a cumplir. Él nos está cuidando. Entonces, quiero hablarte rápidamente para que nos ubiquemos, que la Biblia nos habla de dos tipos de personas. Y dice la palabra en Mateo 7:24, el que oye la palabra es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, ríos, vientos, pero la casa no cayó. Mateo 7:24. Pero el que oye y no hace es como el insensato que edificó sobre la arena. Y vinieron las mismas pruebas y su casa se cayó. Entonces, hay dos tipos de personas. Los que hacen la voluntad de Dios y los que la rechazan. ¿En cuál equipo estás tú? Hay dos tipos de personas. Los que hacen la voluntad de Dios y los que la rechazan. ¿En cuál estás tú? Dilo por fe, los que hacen la voluntad del Señor. Muy bien. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que si vamos a caminar por su plan, aprendas a caminar en la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con los que rechazan la voluntad del Señor? ¿Qué creen ustedes que les puede pasar? La Biblia dice que van a desaparecer, que no tendrán, es como si no dejaran legado en la tierra, es como si su propósito no se cumpliera. Vamos a aprender un poco de eso. Primera de Juan 2:17 y dice, y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay dos tipos de personas, los que hacen la voluntad de Dios y los que la rechazan. ¿Qué les pasa a los que hacen la voluntad de Dios? Permanecen para siempre. 4 tareas tenemos en este camino, las voy a mencionar rápidamente. Lo primero, entrenarnos en obedecer la voluntad de Dios. Y obedecer es la clave para poder caminar en el plan de Dios. Si obedecemos la voluntad de Dios, podemos caminar en el plan que Dios diseñó para nosotros. La segunda tarea, descubrir cuál es su voluntad. Señor, ¿qué quieres? ¿Quieres que me cambie de ciudad? ¿Que me cambie de trabajo? Señor, ¿me caso con esta persona? Descubrir la voluntad de Dios es otra de las tareas. Tercero, importantísima, vencer las distracciones del enemigo. Si tú logras buscar la voluntad de Dios y estás caminando en obedecerla,
¿cuál va a ser la tarea de Satanás? Mandarte distracciones para desenfocarte. Y cuando te desenfoca, te hace perder dirección en el camino. Acuérdense que Él es estratégico. Él no se te va a aparecer con el trinche vestido de rojo y el trinche lleno de candela. Uy, se me apareció el diablo en el camino. No, Él es estratégico, astuto, sutil. Y te manda algo que te distrae. Te manda algo que te desenfoca. Y cuando te desenfoca, te hace perder el foco. ¿Qué hace? Te cambia la dirección. Y tú te perdiste del camino del Señor. Es importante tenerlo en cuenta. Dice Efesios 5:10, traten de hacer lo que agrada a Dios. Y les dije 4 tareas, me faltó una. Caminar en los propósitos de Dios. La primera tarea, entrenarnos en obedecer. La segunda tarea, descubrir cuál es la voluntad de Dios. La tercera, vencer las distracciones del enemigo. Y la cuarta, caminar en su propósito. Primera de Pedro 4:2. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Qué lindo, ¿cierto? Ojo, no pasarán, léalo conmigo, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo común? Querer hacer mi deseo. Eso es lo común. Quiero hacer lo que yo quiero. Pero el Señor dice, no pasarán el resto de su vida. Significa que por un tiempo Él te permite que sigas tus deseos. Pero el plan de Dios es que estés ansioso por conocer cuál es su voluntad. Ese es el deseo de Dios. Que dentro de ti haya ese profundo anhelo, ansiedad. Ay, ¿cuál será tu voluntad? ¿Qué tienes para mí, Señor? Eso es lo que Dios quiere. Entonces, la vida cristiana consiste en hacer la voluntad de Dios. Porque la obediencia es la que abre la puerta para poder recibir las promesas del Señor. Sin obediencia no hay bendición. ¿Y por qué será que a mí no me salen las cosas bien? ¿Por qué será que no se me multiplica? ¿Por qué será que no veo la bendición? Porque probablemente no estoy caminando en la obediencia que Dios me ha pedido. Efesios 5:17 dice, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. El que no quiere entender la voluntad de Dios, ¿cómo lo llama? Insensato, necio, ¿cierto? Y un punto muy importante aquí. Hay una realidad espiritual para hablar un poquito de cómo el enemigo quiere distraernos en las tareas que hablamos. En la realidad espiritual nosotros tenemos un enemigo que busca alejarnos del propósito de Dios. Él no quiere que tú cumplas tu propósito. Porque cuando tú cumplas el propósito para el cual Dios te llamó, tú vas a ser la luz que alumbra en el lugar alto. Y muchos van a conocer del Señor a través de ti. Entonces, ¿cuál es el plan del enemigo? Desviarte del propósito que el Señor diseñó para ti. Es importante que entendamos eso. Existe un enemigo que quiere desviarte de ese propósito. Si no logra detenerte, él intentará confundirte, distraerte, desgastarte y hacerte olvidar quién eres. Hacerte olvidar para qué te creó Dios. Eso es muy importante. Miren, ahora que mi hijita ya tiene 9 años y ya empezó a pensar en lo que piensa. ¿Sí? Es decir, ella antes pensaba, pero no era consciente de sus pensamientos. Entonces ya empezó, mamá, tengo un mal pensamiento. O sea, ya es capaz de decir si lo que piensa es bueno o es malo. Pero hay momentos en que los pensamientos que le llegan la hacen sentir que es una mala cristiana. Entonces dice, papá Dios no me va a querer por esto que estoy pensando, mamá. Entonces empiezo a preguntarle, ¿ese pensamiento es tuyo o lo mandó el diablo? No, mamá, me llegó, pero yo no quiero pensar eso. Entonces yo le digo, listo, no es tuyo, te lo mandó Satanás. Tú eres una hija amada de Dios. ¿Cuál es el plan de Satanás? Hacerla dudar a ella de que es amada por Dios. Entonces es importante que empieces a entender cómo Satanás sí manda ideas a tu mente para desviarte de que eres amado por Dios, de que Dios tiene un plan contigo, de que eres escogido, de que Dios tiene un propósito, de que eres valioso, de que Él es el que te guía. Es importante que todo el tiempo estemos analizando qué estamos pensando y podamos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo.
Yo nací para esto, Dios está conmigo, es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Yo voy, el Señor va conmigo, no tendré temor. Tenemos que hablarle a nuestra mente. Entonces, si Satanás no logra desviarte del plan, porque ya sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿el que va a intentar? Distraerte, confundirte, cambiar de dirección. Pero Dios no te creó sin propósito. Él tiene un plan para nosotros. Pero ojo, las distracciones de la vida, no todo lo que te distrae aparentemente es malo. Ay, mire, voy para cine. Ay, chévere, listo. Pero si te vas todos los días para cine, ¿qué pasa? Abandonas lo que tienes que hacer. Ay, que me estoy viendo una serie de Netflix. Listo, ¿te aporta? ¿Te distrae? Sí, pero si todos los días le pierdes 2 horas a la serie de Netflix y no lees la Biblia, ni oras, ¿qué pasa? Todo esas distracciones te sacan, te desenfocan del plan de Dios. Mire, yo veo gente que lentamente tomando decisiones se apartaron del camino del Señor. Y uno los ve bendecidos, caminando, para Dios. Y de la noche a la mañana, ay, ¿qué le ha pasado? Ya no lo veo, ya no contaba. Ay, no, es que usted sabe, el Señor me bendijo. Y entonces el Señor me dio una finca y ahora tengo que cuidar la finca. Entonces, ¿qué pasó? Lo que era una bendición, ahora el enemigo lo está usando para apartarte del Señor. Que nada de lo que Dios te dé lo use el enemigo para hacer hoy un obstáculo para caminar en el propósito del Señor. Es importante que lo entiendas. Lucas 8:14. Y está hablando de la parábola del sembrador y dice, pero al crecer son ahogadas por las preocupaciones, por las riquezas y por los placeres. 3 cosas utiliza el enemigo para ahogar la semilla que Dios estableció en tu corazón. ¿Qué usa? Las preocupaciones. ¿Preocupado? Pregúntale al lado, ¿preocupado? ¿Pasas preocupado? Ahoga la semilla de la palabra del Señor. ¿Qué más? Las riquezas. Tengo que producir, tengo que trabajar y tengo que trabajar horas extras, tengo que trabajar el domingo, no puedo ir a la iglesia. Mire, pastor, es que yo no tengo tiempo para servir porque yo tengo hijos pequeños, porque yo trabajo. Dígame, ¿quién tiene tiempo? ¿Quién? Es establecer prioridades. Pero ahoga la palabra del Señor, ahoga lo que Dios te mandó a hacer, las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Los placeres de esta vida. Quiero que por un momento piensen en los placeres de esta vida. Y no piensen en el placer de amanecer borracho. No. Piensen en un placer que usted diga, ay, no, pero a mí me encanta salir a montar bicicleta, a montar caballo, a nadar, la playa, ¿sí? Pero todo lo que hagas en exceso te puede sacar del propósito del Señor. Es importante que aprendas a identificar cómo el enemigo puede estar usando cosas que te están sacando del camino del Señor. Entonces, esto es una advertencia muy clara del Señor. Mateo 24:12 y nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es importante que entiendas hoy qué cosas han enfriado tu amor por el Señor. No sé. Orabas como antes, ayunabas como antes, vigilabas como antes. Antes eras el primero que venías a orar los martes o los jueves. ¿Has dejado de venir a orar? ¿Por qué se está enfriando tu amor? ¿Has dejado de venir a la iglesia? Te dices, antes yo no faltaba un domingo. ¿Por qué estás dejando de venir? Es importante que le empieces a preguntar al Señor, Señor, ¿qué me está distrayendo? ¿Estás sirviendo al Señor? Motívate. Aprende a servirle. Dile, Señor, quiero ser columna de tu casa, quiero ser indispensable. Yo quiero ser el que está allá parado en la puerta. Yo quiero ser el de la cámara. Señor, quiero hacer parte de tu casa, porque eso te va a llevar a cumplir el plan de Dios para ti. Y aquí rápidamente esta pregunta para ti. ¿Qué está ocupando más tiempo? ¿Qué está ocupando tu atención? ¿Qué está ocupando tus afectos más que Dios hoy en tu vida? Para que puedas identificar ahí si el enemigo está trabajando contigo. Rápidamente, 5 obstáculos para conocer la voluntad de Dios. Lo primero, un corazón terco. Y el terco no se deja guiar. ¿Usted conoce algún terco? ¿Tiene a alguien, vive con alguien con algún terco? ¿O el terco eres tú? Y le dices, el terco soy yo. Sí, podemos ser los tercos. Y dice la palabra que el terco resiste la dirección de Dios. Y la Biblia lo compara como el mulo o el caballo.
en el Salmo 32:8. No vaya a decir, ay, la pastora me dijo mulo, me dijo caballo. No, la Biblia dice que el terco es semejante al mulo o al caballo, que no se deja guiar. ¿Qué más es un obstáculo para conocer la voluntad de Dios? 2, la soberbia, la autosuficiencia. No, hombre, si yo eso me lo sé. ¿Sí? Yo tengo mucha experiencia, yo tengo mucho conocimiento. Cuando hay esa soberbia, cuando hay esa sobradez, no puede ser guiado, porque el Señor resiste al soberbio. La gracia del Señor va a venir sobre el humilde. Mira, Señor, no sé qué hacer. ¿Cómo lo hago? Padre, voy a hacer un ayuno esta semana porque acá ya es toda voz y yo te pueda escuchar. Necesitamos humildad para rendirnos delante de Dios. Lo tercero, un corazón rebelde. ¿Qué pasa con la rebelión? Que la Biblia dice que la rebelión es desobediencia y la rebelión es como pecado de adivinación. Entonces, cuando yo me resisto conscientemente a la voz de Dios, Dios me habló, Dios me dijo, me dio una palabra, pero yo conscientemente me rebelo a eso, entro en esa rebeldía que es comparada como la adivinación y me vuelvo abominable para Dios. Cuarto obstáculo, la baja autoestima. ¿Qué pasa con la baja autoestima? Mire, el enemigo la utiliza para hacernos creer que no somos dignos delante del Señor. Para los grandes propósitos, los grandes planes, los grandes sueños que Él tiene para nosotros. Porque nos vemos como langostas. Entonces no le creemos al Señor sus planes. Y el quinto obstáculo, el apego al mundo y al dinero. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay cosas, o realmente todo en el mundo espiritual no se puede comparar en una balanza con el dinero. Hay casi 100 personas, un poquito más, sirviendo hoy, ¿verdad? ¿100 algo? 100, más o menos. Entre servidores de Manantial Kids, los que están afuera, los que están en producción, en cámara, para que nosotros podamos estar sentados aquí. ¿La iglesia les paga algo? No. ¿Pero quién les paga? El Señor les paga, porque el Señor dice que Él no es injusto para olvidarse. Un día ellos estuvieron sentados ahí y otros estaban sirviendo. Pero el Señor dice en su palabra que aquel, ¿sí?, que por causa de Él deja padre, deja madre, dejó la cama hoy temprano, se desacomodó, ¿sí?, por causa de Él recibirá 10 veces más. Pero muchos de nosotros a veces no entendemos eso. Ay, no, a mí no me pagan, es mi día de descanso. Yo trabajo mucho, es el único día que yo descanso. Y una señora me dijo, ay, no, es el único día que yo estoy en mi casa. Yo le dije, quiero que entiendas que toda la semana es del Señor. Él te dio la fuerza, te dio la salud, te dio el trabajo para darte los 7 días que vas a tu trabajo. Cuidó tu casa, cuidó tu familia. Y qué bendición que el único día que tengas se lo entregues a Él. O sea, es como tú lo estés viendo. ¿Para quién vives? ¿Por qué lo haces? Porque tienes dirección, sabes para dónde vas. Es importante que entiendas, pero el apego al mundo, el apego al dinero, el apego a los placeres no te va a permitir caminar en el propósito del Señor. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no estará en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Muy importante. Y quiero cerrar con esto. 5 claves para caminar en el plan de Dios, que hoy te lleves allí el paso a paso. ¿Cómo vamos a caminar en el plan de Dios para nosotros? Lo primero, renunciar a todo deseo personal. Si yo no muero a mi deseo personal, no voy a descubrir la voluntad de Dios. Mira, Señor, es que eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo quiero. Y Dios, en su voluntad permisiva, te lo regala. Porque Él es un Padre bueno que concede los anhelos del corazón. Pero tienes que estar muy alerta porque al caminar en ese deseo personal, te puedes desviar del plan del Señor. Hace unos años, una mujer se me acerca y me dice, ay, pastor, ayúdeme a orar. Mire, tengo la posibilidad de irme a hacer un intercambio a otro país por una temporada corta. No son más de 6 meses. Dígame cómo puedo orar para saber si es la voluntad de Dios. Y yo le dije, ¿y de qué depende? Me dijo, no, que me den la licencia en el trabajo, que yo no pierda el trabajo. Bueno, que tenga el dinero, que tenga la escuela, que me aprueben la visa. Listo, vamos a pedirle a Dios que esas sean las señales.
¿sí? Metió la solicitud al trabajo, le dieron la licencia, le dieron el permiso, tenía el dinero, le aprobaron la visa, aplicó a ese país para irse los 6 meses a ese intercambio. Y ella vino para que pudiéramos orar cuando ya partía. Y el Señor le dijo, estoy complaciendo el anhelo de tu corazón, pero ojo, tienes que permanecer en mí. Si no, lo que te vas a encontrar en ese país te va a apartar de mí. Y fue fuerte. Yo me acuerdo que había días en que me escribía y me decía, ore por mí, que lo que estoy viviendo acá es fuerte. Porque los ambientes donde tú vas y no tienes el cuidado, ni el líder, ni la iglesia, ni los amigos cristianos te van a apartar del camino del Señor. Entonces, hay deseos, hay cosas que Dios te concede porque Él es un Padre bueno. Pero tienes que estar alerta porque enfrían tu corazón, porque te apartan del propósito de Dios. Y yo hablo con la gente cuando se va de vacaciones, cuando es Navidad, cuando es junio y llega la feria. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cierto? Que nos podemos ir de tour para Babilonia y no nos damos cuenta. Y no, o sea, tú tienes que aprovechar esas temporadas para estar más conectado con Dios y ser intencional en tu vida espiritual. Si te vas para la playa, lleva tu devocional, lleva tu alabanza, apártate, conéctate con el Señor. No, es que estoy de vacaciones con el Señor y la iglesia. No, porque Dios es fiel y permanece contigo y nosotros necesitamos la protección de Dios. Renunciar a todo deseo personal para poder vivir en el plan del Señor. Conocer la voluntad de Dios requiere soltar todo deseo personal, toda expectativa personal. Y aquí quiero decirles, el sueño de mi esposo lo contó, su anhelo era trabajar en una mina. Y el Señor le dijo, tu plan es bueno, pero el mío es mejor. Y yo tenía mi anhelo de hacer políticas públicas, me veía haciendo eso como legisladora, como juez, como algo, porque estudié en esa área, me especialicé en eso. Y cuando Dios me llama, yo le decía, Señor, pero estos son mis sueños. Y el Señor me dijo, pero los míos son más grandes, son mejores. Pero para poder hacer la voluntad de Dios tenía que morir a mis deseos y poder entender que sus planes son mejores. Es importante que tú empieces a identificar qué te está pidiendo el Señor, cuáles son los caminos o qué es lo que te distrae o qué es eso de ese deseo personal que a veces no te deja escoger al Señor, que Él sea lo primero en tu vida, que a Él le des lo mejor de cada día. Tu atención, tu corazón, tu devocional, tu compromiso. Miren, yo hablo con gente que dura años viniendo a la iglesia, años, y jamás se bautiza. O hablo con gente en la iglesia años y jamás toman un curso de discipulado. No vas a crecer. ¿Por qué? Porque no estás comprometido. Te quedaste en la orillita. Yo quiero que me bendigas, Señor. Yo quiero que me bendigas. Yo quiero que me des. ¿Y tú qué le vas a dar al Señor? ¿Qué le vas a dar a Él a cambio de que te salvó, que cambió tu vida, que bendice tu casa? Comprométete con el Señor. Mis deseos tienen que ser sometidos a Dios. Esto es lo que yo quiero, Señor. Pero cuando empiezas a creer que Él tiene planes y propósitos más altos, tú rindes los tuyos para que vengan los de Él. Y entonces Él te va a llevar a caminar en sus buenos propósitos para ti. Colosenses 1, verso 9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no dejamos de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de una manera digna, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios, dar fruto en todas las áreas de mi vida. Conocer plenamente cuál es su voluntad. Y te decía 5 claves para caminar en el plan de Dios. Primero, renunciar al deseo personal. Segundo, oración sincera y rendir el corazón. Cuando tú eres sincero delante de Dios, entonces Él te va a hablar desde su corazón. Cuando Dios sabe que hay falsedad, cuando Dios sabe que hay otras cosas que amas más, cuando Dios sabe que hay otras cosas que compiten en tu corazón con Él, el Señor no se va a revelar. Señor, ¿por qué no te oigo? Porque yo escucho que la gente dice, Dios me habló, Dios me dio una palabra, pero a ti no te habla. Porque pueden haber cosas en mi corazón que están dividiendo mi lealtad. No hay oración sincera.
En la sinceridad delante de Dios, Él abre su camino para que tú puedas discernir su voluntad. Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus mentes y sus corazones. Pero quiero retomar la parte inicial, si me la dejan allí un momentico. No se inquieten por nada, sino más bien presenten su oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Cuál es tu petición delante del Señor? Sinceramente. Pero mire algo, ¿qué pasa con el que no es sincero? Viene a decirle a Dios que quiere hacer su voluntad. Ay, Señor, por favor, guíame. ¿Cuál es tu voluntad? Pero como no es sincero, ¿qué pasa? Ya tiene su plan armado. Bueno, por si acaso. Si el Señor no me responde, yo ya tengo mi plan B, mi plan C. Mire, pastora, ya yo compré, ya yo tengo. Yo veo gente que viene así, ay, mire, ore por mí, ¿sí? Para que me vaya bien. Y yo, ¿y para dónde vas? ¿Ya le consultaste al Señor? Sí, eso era un plan ya orado, ya comprado. Sí, pero es que así no se someten las cosas a Dios. Importante, oración sincera, que tú sí quieras agradar a Dios. No que Dios se tenga que acomodar a lo que tú quieres. Importante. Tercero, plan para caminar en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, que la palabra de Dios sea la base de la decisión. Mire, decisiones difíciles requieres la palabra de Dios. Señor, dame una palabra. Señor, muéstrame qué es tu palabra para mí. Cuando nosotros íbamos a tomar la decisión para poder constituir la iglesia, nosotros no somos hijos de pastores, así que no heredamos una iglesia. Era la primera vez que nosotros íbamos a servir a Dios. Ya habíamos servido como diáconos, pero nunca como pastores, bajo la responsabilidad. Le dijimos, ay, Señor, confírmanos tu palabra. Danos una palabra. Y yo recuerdo que el Señor nos regaló la palabra para el nombre de Manantial y nos regaló la palabra del llamado pastoral en Isaías 61. Y nos dijo el Señor a qué éramos llamados. Cuando tú vayas a tomar una decisión, dile al Señor que te confirme a través de la palabra. Pero es importante que por eso estudies la palabra del Señor. El Salmo 119, 105 nos dice que la palabra del Señor es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Donde hay oscuridad y tú no sabes por dónde ir porque está oscuro, la palabra es la luz, es la lámpara que te va a iluminar en ese camino. Recuérdalo siempre. Cuarto, consejo de creyentes maduros. Es importante, mire, cuando usted tenga que tomar decisiones, cuando usted tenga que comprometerse con algo que va a ser un gran cambio en su vida, no se lo esté contando a todo el mundo. Cuénteselo a gente de fe, a gente que tenga discernimiento espiritual. Por supuesto, no se lo cuente al envidioso. ¿Sí? A veces creemos que hay gente alrededor nuestro que quiere nuestro bien, pero la envidia no les permite darte un buen consejo, porque ellos se están comparando, en su necesidad se están comparando contigo. Ay, no, Dios no le va a dar eso porque yo soy el que me lo merezco. Entonces proyectan su vacío, su necesidad y se vuelve envidia hacia ti. Es importante que entiendas que solamente los consejos de los creyentes maduros pueden también impulsarte, activarte, darte dirección. Señor, háblame a través de mi líder, háblame a través del pastor. Señor, voy para la iglesia, que la palabra me guíe. Muéstrame cuál es tu camino. Hace como 15 días nosotros, mi esposo y yo, queríamos participar en un evento, nos habían invitado, era una bendición para nosotros y estuvimos toda la semana orando. Señor, es tu voluntad, háblanos, muéstranos. Y mire, la Biblia esa semana, los sueños, todo era quédense quietos, quédense quietos. Y le dijimos, Señor, nos vamos a quedar quietos, no vamos a ir. De algo nos estás guardando, ¿de qué nos estás protegiendo? Importante entender eso. Y quinto, el Espíritu Santo y la paz interior. Cuando el Espíritu Santo está como guía de tu vida, Él te va a confirmar si ese camino, si esa decisión es de Dios. O te va a corregir y te va a decir, no, esto no está bien. Recuerden que la Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Nuestro corazón nos engaña. Y nosotros deberíamos constantemente estar dudando de nuestro corazón. Porque mi corazón, ¿qué quiere? La vanagloria, sus deseos, ¿cierto? Complacerse a sí mismo. Eso es lo que quiere mi corazón.
Y yo voy a tener que rendir mi corazón para decirle, Señor, esto es lo que yo quiero, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Esto te agrada? ¿Quieres que deje esto? ¿Quieres que no me enfoque en esto en este momento? Entonces, la dirección del Espíritu Santo estará allí. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, y no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Qué lindo, ¿cierto? O sea, no solo te dice que Él es el Consolador, sino que como confirmación de que recibiste el consejo correcto, va a llegar la paz. Ay, Señor, gracias porque tengo paz. Esa era la dirección correcta. Esa era tu voluntad. Es importante que entendamos que Él va a estar allí. Entonces, hoy decidamos caminar en el plan de Dios. Quiero dejarte esta promesa para cerrar. Job 36:11. Si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. Qué lindo, ¿cierto? ¿Cuántos quieren vivir años agradables? Caminemos en la voluntad del Señor. Entonces los invito a ponerse en pie. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Si por un momentico allí en pie se coloca la mano en el corazón y empieza conmigo a rendirle a Dios todo deseo personal. Padre, aquí estoy en este día, Señor. Hay muchas cosas que anhelo, hay muchas cosas que deseo, Padre. Pero es cierto, dígale conmigo, es cierto. Hay muchas cosas que batallan dentro de mí, que se han convertido en mi prioridad. Y hoy te pido perdón, Señor. Muchas cosas que me desenfocan, que me distraen, que me sacan de tu propósito, Padre, que no me permiten concentrarme en lo que tú me mandaste a hacer. Lo invito a levantar su mano al cielo y dígale, Señor, quiero alinearme con tus planes, quiero alinearme con tu propósito. Perdóname, Señor, porque me he desenfocado. Perdóname porque me he distraído. Perdóname porque tantas cosas, Señor, compiten contigo en mi corazón. Mi trabajo, el dinero, las preocupaciones, las responsabilidades. Pero no te he dado el primer lugar a ti, Señor. Y quiero hoy rendirme para que seas tú en mí, Padre. Para que yo pueda escuchar a tu Espíritu y para que yo pueda alinear mi vida contigo, Señor. Padre, no me permitas apartarme de ti, Señor, ni a derecha ni a izquierda. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y de manera muy especial, ríndale al Señor la incredulidad. Aún viene aquí a la iglesia y batalla con la incredulidad. Revélate a mi vida, Señor, de manera personal. Si yo no puedo creer lo que predican aquí, si yo no puedo creer lo que los líderes me hablan, háblame a mi vida, Señor. De pronto soy ese terco, de pronto estoy en rebeldía. Aquí estoy, Señor, ayúdame a vivir con un corazón sincero y transparente para ti, Padre. De pronto mi inseguridad, mis complejos de inferioridad no me permiten creer que tú sí tienes planes buenos para mí, Señor. Que tú sí conoces mi vida, que tú sí me has llamado con un propósito, Señor. Y a veces siento que apenas sobrevivo, pero que no sé para dónde voy. Y si hace su oración sincera allí un momento, en silencio, y le dice al Señor cuál es su batalla, heme aquí, Señor. Heme aquí. ¿Qué viene para mi vida? ¿Qué me espera? Ayúdame a creer que tú tienes un plan y un propósito. Y yo pueda seguir las huellas de Jesús y pueda vivir agradándote a ti, Señor. Descubriendo lo que a ti te agrada. Colocándote a ti en el primer lugar. Siendo un actor de tu reino, Señor. Siendo una columna de tu casa, Padre. Para que yo pueda encontrar mi propósito. Perdóname por creer, Señor, que estoy en esta tierra para producir dinero, para crear una empresa. Estoy en esta tierra, Señor, para establecer tu reino, para que muchos te amen, para que muchos te conozcan. Y la ñapa es que me des el dinero, la ñapa es que me des la casa, que me des la empresa, que me des todo eso, que me ayudes a dejarle herencia a mis hijos. Pero la razón primordial es amarte, servirte y obedecerte. Ayúdame, Señor, a establecer la prioridad correcta en mi vida
para caminar en tus propósitos. Gracias porque me amas, Señor. Gracias porque el que te obedece, Señor, será prosperado, tendrá largos días sobre la tierra, y yo quiero vivir así. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Señor, porque tú eres mi ancla firme. Lo voy a invitar un momento más y levanta su mano al cielo y puede cerrar sus ojitos y hace allí su pacto con el Señor y le dice: Padre, yo quiero volver a ti, Señor, comprometido como nunca antes, Señor. Quiero dejarme guiar, Padre, capacitarme para conocer tu voluntad, Señor, crecer en el conocimiento de quién es Dios en mi vida, para poder discernir el camino, Señor, el plan que tú diseñaste para mí. Gracias, gracias porque me amas. Gracias porque el que empezó su buena obra en mí la va a perfeccionar. Gracias porque no me dejarás hasta que hayas cumplido todo lo que me has prometido, Señor. Gracias porque tus planes, tus propósitos, tus pensamientos para mí son más altos que mis pensamientos, Señor. Quiero vivir en tu propósito, Padre. Quiero vivir en tu voluntad, Señor. Y quiero clamarte hoy, Padre, porque apartes de mi vida todo lo que no es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, vamos, haga su oración y dígale: Señor, todo lo que me ha mantenido distraído, confundido, lo que me hizo perder la dirección, todo negocio, relación, hobby, que me ha hecho perder el tiempo en lo que estaba anclado allá, Padre, que no era tu camino, que no era tu voluntad, yo hoy lo rompo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y yo me alineo contigo, Padre, para hacer tu voluntad, para permanecer en tus caminos, para hacerte fiel, Padre. Fiel, Señor, fiel en donde tú me estableciste, fiel, Señor, en donde tú me has bendecido, fiel en donde tú me has cuidado, fiel en donde han orado por mí, fiel en donde me han levantado los brazos en los momentos más difíciles, Padre, fiel para ser una columna de tu casa y que muchos puedan amarte, Señor, fiel para servirte, fiel, Señor, para mantenerme aunque no entienda, aunque me cueste, aunque me duela, pero creer que el que me diseñó sabe cómo llevarme a ese puerto seguro, a cumplir el plan, para dejar propósito, para permanecer para siempre. Gracias, Señor. Gracias. Y lo invito por un momento más a que se pueda ver en las manos del Señor. Gracias, Señor, porque hoy rindo toda ansiedad del futuro, angustia, preocupación. Decido creer que tú tienes cuidado de mí, Señor. Que el Padre bueno que me guió hasta aquí sabe cómo guiarme en los años que siguen.
Lo creemos en ti, Padre, te amamos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.